virus que circulan en la temporada de influenza, H1 y H3, son aproximadamente 10 veces más virulentos, es decir, causan enfermedad grave 10 veces más que lo que causa el coronavirus. La epidemia en México se está desacelerando. No se ha acelerado. La evidencia no es concluyente para sustentar la utilización poblacional del cubrebocas para disminuir el número de contagios de infección por virus respiratorio. Tuvimos un conjunto de números. El mínimo era 6,000. Otro escenario era 8,000, otro era 12,500 y teníamos así hasta 28,000, que se redondea a los 30,000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. Así las cosas. 9 de la mañana con 37 minutos y bueno, pues qué buenos audios escogió la producción, porque ahora sí que vamos viendo cómo se ha ido hablando desde las autoridades de salud respecto a esta pandemia que estamos viviendo en nuestro país y las diferentes cosas que se han dicho a este respecto. Y antier en la noche me llegó a mis manitas este libro que se llama Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Es de Editorial Planeta. Entiendo que ya sale a la venta mañana, pero ahorita nos lo dirá su autora. Y la autora es la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi. Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, muy activa también en redes sociales, y hemos hablado con ella ya en otras ocasiones, incluso también de esfuerzos que están coordinando para apoyar a la gente que necesita información por temas de COVID o que incluso pudieran estarse monitoreando de otra manera. Y bueno, hoy me da mucho gusto saludarte en la línea telefónica. Doctora, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días. ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar en el programa. No, al contrario, doctora. A ver, escribes este libro, a ti te hemos escuchado aquí en estos micrófonos, por supuesto, te hemos leído también, digamos, con una postura muy crítica frente a lo que está sucediendo en nuestro país en cuanto a la gestión de la pandemia en México. Y lo recoges un poco en este libro. ¿Cuáles serían los puntos principales que tú resaltas, doctora? Sí, bueno, el libro, finalmente, yo, como bien sabes, he estado tomando una actitud como de activismo para tratar de alzar la voz. Es un testimonio, o sea, de alzar la voz de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, con el fin de que se rectifique la estrategia que se está llevando para gestionar la pandemia en nuestro país. El libro finalmente es un testimonio documentado que escribo desde mi perspectiva profesional, es decir, como microbióloga, como académica, como investigadora. Esto no es una crítica a la política, a los personajes políticos, a los partidos políticos. Esto es una parte que a mí realmente nunca he estado involucrada en esa parte, no pretendo jamás estarlo y no tengo el más mínimo interés ni de apoyar ni de golpetear a nadie en el sentido político. Yo hablo desde mi perspectiva profesional como microbióloga, académica e investigadora, que he sido durante los últimos 27 años, ¿no? Lo que hice es hacer una recopilación, he venido siguiendo muy de cerca todo lo que ha pasado, la pandemia a nivel mundial, particularmente en nuestro país, ¿no? Y lo que he querido, pues, es asentar un testimonio que dé fe de lo que ha pasado. ¿Qué nos trajo aquí? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Y cuáles son los errores que nos tienen hoy llorando a 144,371 mexicanos, ¿verdad? Entonces, porque es muy importante destacar que esto no era inevitable, la pandemia no era inevitable que se muriera esta cantidad de gentes, no era inevitable, nada ha sido, es decir, esto ha sido una catástrofe anunciada. Se sabía que esto venía, tuvimos el privilegio de tener tiempo, de tener aprendizaje, tanto de errores como de aciertos de otros países. Sabíamos que lo estaban haciendo muy bien y cómo lo estaban haciendo bien en Nueva Zelanda, en Australia, en el sureste asiático, la mayoría de los países. Sabemos cómo lo estaban haciendo mal. En Estados Unidos, la mayor parte de los países europeos. Sabíamos todo esto antes de que a nosotros nos azotara la pandemia. Seguimos sabiéndolo hoy. Es decir, entonces, y sin embargo, se tomó la determinación de no hacer esto.
Entonces, en el libro creo que esto tiene que quedar sentado. ¿Con qué propósito? Pues tiene que saber qué es lo que nos ha llevado a la muerte, qué es lo que ha llevado a la muerte a esta cantidad de mexicanos, que es uno de los episodios más trágicos y catastróficos en nuestra historia nacional, ¿verdad? Sí. A ver, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo saluda Javier Risco. Buenos días. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Delimitando justamente esto, yéndonos al cuerpo de este análisis y de esta crítica, insistimos con argumentos, ¿cuál sería esta ruta de error tras error? ¿En dónde sería el inicio y cómo ha seguido estas piezas de dominó que van cayendo? El error fundamental ha sido subestimar el problema, subestimar la magnitud del problema. Desde el inicio se ha querido, los errores fundamentales han sido subestimar la gravedad del problema, ¿verdad? La incapacidad que se ha tenido siempre de rectificar. Es decir, en todo momento se pudo haber cometido un error de decidir en enero que, ¿por qué no es más sencillo? Y incluso no hubiera sido irrazonable, ¿no? Suecia lo pensó también, el Reino Unido lo pensó también. ¿Por qué no simplemente, si esto no va a ser otra cosa más que una influenza leve, ¿no? ¿Por qué no dejamos para que adquieran inmunidad? Y así nos vamos a ahorrar todo, nos vamos a ahorrar hacer pruebas, nos vamos a ahorrar la logística, nos vamos a ahorrar un montón de cosas. Mejor dejemos a la gente infectar. Lo pensaron en muchas partes del mundo, sin duda también lo pensamos aquí, ¿verdad? No lo pensamos, lo pensaron nuestras autoridades aquí. Pero en cuanto Reino Unido rectificó y se empieza a ver la realidad de lo catastrófico que estaba haciendo esta enfermedad, la cantidad de vidas que se iban a perder optando por una estrategia que no contemplara la contención de los contagios. Este es el error, que siempre el enfoque tuvo que haber sido contener y controlar los contagios. El enfoque hoy tiene que seguir siendo ese. Por no controlar los contagios, ahora tenemos mutaciones que se están incorporando en un ritmo muy acelerado al virus. Esto por no contener los contagios, por estar siempre desviando la atención de la gente. Ya viene la cura milagrosa, vienen las vacunas. Las vacunas no previenen la transmisión de la enfermedad, previenen que se padezca la enfermedad. Quiere decir que el contagio es el centro de todo. Y aquí abiertamente nuestras autoridades lo dijeron desde el principio. México no pretende contener los contagios. Nosotros establecimos una estrategia de mitigación. Mitigación significa que no se está procurando detener el contagio, sino simplemente detener el ritmo en el que estos contagios se adquieren. Esto nos está llevando, pues sí, si vemos las cifras de exceso de mortalidad, estamos por arriba de 362,000 muertes en menos de un año por esta enfermedad. Entonces, los errores fundamentales han sido esos: subestimar el problema, y nunca se ha tenido la capacidad para rectificar. Se pudo haber decidido eso al principio, pero hubo oportunidad de rectificar, no se hizo. Más adelante, cuando se vio cómo nos golpeó esto en los meses de junio, julio y agosto, ahí se hubiera podido rectificar. ¿Por qué no enfatizar, tener mejores datos, resolver el rezago de la información? ¿Por qué no resolver que no tenemos la capacidad suficiente de pruebas? ¿Por qué no resolver que estamos sesgados cuando solo se hacen pruebas a los casos sintomáticos y graves? ¿Por qué no resolver que se está viendo por la capacidad hospitalaria, pero nunca se ha visto por la prevención y la atención temprana de la gente? Es decir, hemos tenido infinitas posibilidades para poder rectificar, y todos los indicadores ahí de que el rumbo era equivocado. Y nunca se ha rectificado. Este es el error fundamental. Estamos hablando con la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi de este libro que está saliendo literal en estos momentos, que se llama Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Ahorita que te escuchaba, doctora, recordé un tuit al que yo retuiteé del doctor Alejandro Macías,
hoy muy tempranito, es un tuit de ayer, dice: mientras más tiempo se transmita la COVID sin una vacuna, más oportunidades tendrá el virus de mutar. A largo plazo podría hacerse más transmisible o resistente a las vacunas. Tenemos que ganarle la carrera, y es esto también lo que tú estás señalando. Hay que decir además que haces un recorrido muy interesante en tu libro, desde el inicio de la pandemia en China y el sureste asiático. Después hablas de la primera oleada de contagios en Europa y Estados Unidos, luego la llegada de COVID-19 a México y Latinoamérica, hablas del horror en Ecuador, del cinismo en Brasil, y después, bueno, pues ya entramos a esperanzas y errores de cálculos, decisiones que sentenciaron a muerte a miles, la curva interminable, y luego ya te vas hacia la oscuridad del invierno y hacia una nueva mortalidad. ¿Para quién está pensado este libro, doctora? Que además aprovecho también para ser muy solidaria contigo, porque sé que te han atacado mucho, sé que has recibido muchos ataques por haber publicado este libro, entre otras cosas que has publicado, por supuesto, y desde aquí, por supuesto, también un abrazo solidario para ti, para el trabajo que hace tu equipo. ¿Para quién está pensado este libro, doctora? Pues está pensado, bueno, desde que yo empecé a alzar la voz con la pandemia, siempre el pensamiento era que se iba a escuchar, ¿verdad? Y que escucharme iba a llevar a salvar vidas, es decir, que se iba a poder rectificar. Ahora no tengo esperanzas de que haya rectificación, sin duda voy a seguir siendo atacada y van a quererme desacreditar y una serie de cosas. Esto no me preocupa demasiado. La gente que me ataca pensando que lo que hago es con alguna finalidad política, eso siempre y cuando me ataquen por ese lado, pues ahí no hay nada. Es decir, atacan a alguien que no es Lorian Jiménez, porque yo no tengo ninguna intención política, entonces eso no me afecta. Ahora, el libro está dirigido a quien, pues preferentemente sería que se entendiera lo que se hizo mal y se rectificara, pues eso sería lo ideal. Esa es la única intención que he tenido siempre al alzar la voz, que algo cambie y que se deje de morir la gente. Es lastimoso ver la pérdida de vidas que tiene nuestro país, claro, el dolor y la pérdida que se está acumulando en la gente. Pero si no se va a hacer caso de esto y se va a ver como, pues aquí una persona que vino a golpetear, ¿no?, al gobierno, pues no, esa no es mi intención, ¿verdad? Si se va a ver así, ¿para quién es el libro? ¿Saben para quién es el libro? Para que alguien alguna vez, esto se va a repetir, porque la historia nos los dice, siempre han venido epidemias y pandemias graves así, que alguien alguna vez dentro de 100 años tome ese libro y sepa lo que aquí pasó y los errores que se cometieron, y ojalá que eso lleve a que se salven vidas. Doctora, para cerrar, ¿qué ha hecho bien? ¿Qué han hecho bien? ¿Qué sí le concede al gobierno federal y a bueno, a lo que ha respondido frente al COVID-19? ¿Qué han hecho bien? Pues es muy difícil esa pregunta, ¿no? No veo que se haya hecho mucho bien. O sea, tengo que escarbar y tratar de ser muy generosa para decir que algo se hizo bien. ¿Qué se ha hecho bien? Se nos ha desinformado, se ha dado información equivocada, falsa, contradictoria, no se ha tomado acciones, las acciones que se han tomado han sido tardías, o sea, no veo. La vacunación, todo se ha politizado, desde algo tan simple como el uso del cubrebocas, ¿no? Ponerse una tela sobre la cara se convirtió en un asunto político, pero que es un asunto político que viene desde arriba de la política de nuestro país. ¿Por qué se politizó eso? ¿Cuántas vidas se hubieran salvado si desde el principio simple y sencillamente no hubieran tenido miedo de decir sí, voy a hacer lo mismo que otro que no me cayó muy bien hizo y voy a recomendar que la gente se ponga el cubrebocas, ¿verdad? No sé, y ahora se politiza incluso ahora con la vacuna. Es decir, no veo que haya mucho que se haya hecho bien. Veo que, por ejemplo, hay esfuerzos aislados. El Estado de Nuevo León ha hecho un esfuerzo aislado, claro, ahí los resultados todos, ningún resultado es satisfactorio. Yo veo, por ejemplo, Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México han hecho esfuerzos que han sido notablemente distintos a lo que se habla o se pregona a nivel federal, ¿verdad? Y sí, han tenido un enfoque mejor. Los resultados no han sido los adecuados. ¿Por qué? Porque todo se ha hecho tarde. Mientras sigamos corriendo detrás del virus, siempre nos va a seguir ganando. Para ganar esta carrera tenemos que adelantarnos a lo que está pasando, ir por delante del virus, ir a la ofensiva, no a la defensiva. Y seguimos a la defensiva, me encantaría poder hacer un listado, me voy a sentar
de veras, con mucha seriedad, a tratar de hacer un listado donde yo diga, esto es lo que sí se ha hecho bien. Me encantaría poder decir eso, con toda honestidad. No tengo un dato así que diga, bueno, por